Luego de ver la historia de Aces and Eights en mi canal, llegó la hora de hablar de una parte que no mencioné en mi video. ¿Por qué no lo hice? Porque primero que nada tiene que ver con nuestro luchador favorito, Bully Ray. Y segundo porque este grupo es una bola de imbéciles. Así que el día de hoy vamos a hablar del video que les había prometido hace tiempo sobre el reinado mundial de Bulto God en TNA. Ya que fue él mismo lo único que fue relevante durante la historia de Aces and Eights y que dominó gran parte del 2013 con toda esta historia. Pero bueno, el día de hoy veremos si en verdad nuestro querido Bully tuvo un reinado mundial digno o si no uno malo como gran parte de la existencia de su grupo. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Era el 2013. Estábamos en la historia de Aces and Eights, y para este punto habían sucedido varias cosas importantes, entre ellas una rivalidad entre los motociclistas versus Sting, Hulk Hogan y Bully Ray. Y mientras los viejos estaban planeando cómo defender a la empresa, Bulto God se estaba ligando a la hija de Hogan, tanto que hasta los motociclistas la capturaron y Bully salió a defenderla. Pero luego vino el Hulkster no tan convencido de que esto es beneficioso para su familia. Pero como la cosa pintaba fea, el neoyorquino le propuso matrimonio a Brooke Hogan para casarse con ella la siguiente semana. Dicho y hecho, la boda sucedió, pero luego sería interrumpida por un ataque de Aces and Eights para así arruinar el mejor día de la vida del marido y mujer. Semanas pasarían y más miembros serían revelados junto con el hecho de que nos estaban preparando para decirnos quién era el líder de la facción. Por el otro lado, Hulk Hogan le daría una oportunidad titular al campeonato mundial de Jeff Hardy a su querido yerno en Lockdown. Esto fue porque este había sido un soldado fiel entre la guerra entre la compañía y el grupo de motociclistas, cosa que resultaría en un error garrafal del Hulkster, ya que como mencioné en el otro video, Bulto God sería revelado como el líder de Aces and Eights en el mejor momento de toda su carrera como el nuevo campeón mundial de TNA. Si quieren saber más a detalle cómo fue el ascenso de Bully Ray para este momento, vean parte de mi video de Aces and Eights que estará apareciendo aquí arriba. Tras esto, Hulk Hogan oficialmente le declararía la guerra al campeón tras humillarlo a él y a su hija frente a miles de personas, por lo que en el Impact del 21 de marzo, Hulk Hogan anunciaría una lucha de 3 esquinas entre Jeff Hardy, Bully Ray y Magnus por el contendiente número 1 al campeonato máximo, lucha que ganaría el carismático Enigma. La siguiente semana, Bully Ray intervendría en un ataque a Mr. Anderson gracias a que fue puesto sobre una mesa y Jeff se había subido en la cima de una escalera, así que él, al ser un innovador de los combates de sillas, mesas y escaleras, este decidiría dar a su combate por el campeonato la misma estipulación, un Full Metal Mayhem, que es básicamente el TLC de TNA. Así fue como llega el episodio del 11 de abril y estos dos tuvieron un encuentro bueno. Tuvo sus momentos, pero en sí tuvo un ritmo constante. No es que diga que fue aburrido, pero sí uno que sí tenía coherencia con la estipulación elegida por Jeff. En la lucha, Brooke estaba en ringside para ver de cerca el encuentro, y claramente durante esta íbamos a tener tensiones entre ambos. Sobre todo porque cuando se trata de calor, Bulto God siempre lo tiene garantizado. Y hablando de momentos, el momento más memorable del encuentro fue cuando tuvimos este icónico clip de I Am The Table. Justo cuando parecía que Hardy reconquistaría el oro, al final Bully lo alcanza con un martillo que le dio Taz para darle en la cabeza, y así es como nuestro Bulto Chad gana la lucha. Sting ganaría una oportunidad al campeonato mundial tras derrotar a Matt Morgan, y así el Stinger retaría al campeón para Slammiversary. Semanas pasarían y se daría una firma de contrato. Durante esta, el ícono pondría una estipulación en la misma, una lucha no holds barred, para así humillar a Bully Ray. Este último aceptaría, pero solo con la condición de que si ganaba, Sting ya no volvería a retar por el campeonato mundial, cosa que acepta y esto ya queda pactado. Después de una noche sumamente aburrida, llegamos al main event, un combate donde Bully y el ícono nos dieron un encuentro bastante lento y que la verdad no tenía mucho que ofrecer. Y más si estamos hablando de un Sting el cual ya se le notaban fácilmente los años. Obviamente me esperaba más historia de por medio, pero no lograron hacer esto y nos entregaron uno de los peores eventos principales de la historia de Slammiversary. Pero ojo, la lucha no es mala como tal, solo que no hay mucha calidad aquí y en entretenimiento esta falla bastante. Por supuesto, Aces and Eights iban a aparecer aquí y ayudarían al de Nueva York para atacar a Sting. Este se defiende y justo cuando pensábamos que el Stinger iba a ganar el oro, al final Bulto God le da un martillazo en la cabeza para acabar el encuentro. De paso haciendo que Sting no vuelva a luchar por el campeonato mundial jamás.
Chris Sabin había regresado a TNA después de una lesión en la rodilla que lo mantendría fuera de los cuadriláteros por casi un año. En su regreso, se enfrentaría a Suicide y Kenny King por el campeonato de la División X, saliendo este como el ganador, así logrando su quinto reinado con el campeonato. Hulk Hogan saldría para felicitarlo y diría que igual que como el año pasado, este año sería válida la opción C una vez más para Destination X. Por lo que si lograba llegar para el show como campeón, este se enfrentaría a Bully Ray por el campeonato mundial de TNA. Pero antes de eso, Bully Ray se enfrentaría en una lucha ante Jeff Hardy que nos daría un clip clásico, digno de Bulto God. Yes! I know, I saw it. Tras perder y luego recuperar el campeonato de la división, Chris Sabin entregaría su título para hacer efectiva la opción C por segunda vez en su historia, por lo que Sabin y Bully se enfrentarían en Destination X. Llegamos al Impact del 18 de julio, presentado como una nueva edición de Destination X en formato especial televisivo del show semanal. Y en esta defensa la puedo resumir como un encuentro sumamente aburrido y que terminó siendo una especie de squash glorificado. Claramente nos querían mostrar una historia entre los dos sobre un underdog que podría ser campeón mundial. Obviamente la nueva versión del Main Event Mafia invadiría el encuentro y durante esta empezaron una riña contra los motociclistas, todo terminando con Chris Sabin golpeando a Bulto God en la cabeza con un martillo para luego cubrirlo y ganar sorpresivamente el campeonato mundial, concluyendo de esta manera el primer reinado con una duración de 130 días. En el siguiente Impact, Bully traería a su representante para poder demandar a Chris Sabin, ya que él consideró que era antiprofesional que alguien como Sabin usara un martillo para golpear su cabeza. Que por cierto, este representante estaba igualito a Kevin Nash, por lo que Chris tendría hasta el final del show para entregarle el campeonato. Obviamente el de Detroit no aceptaría y llegaría Hulk Hogan a decir que Bully obtendría una oportunidad de recuperar su título, por lo que en Hardcore Justice estos dos tendrían su revancha por la presea, pero con el agregado de una jaula de acero. Y en el episodio del 15 de agosto, ambos tendrían una lucha que en definitiva fue mejor que su primer encuentro en Destination X. Pero se pudo usar la jaula mejor y hasta pudo ser más brutal. Pero desgraciadamente no fue así. Ya de por sí la única defensa de Sabin no fue muy bien ejecutada que digamos. Y sí, dije única defensa porque después de que Tito Ortiz golpeara a Rampage Jackson con un martillo, Bulto God recuperaría el título mundial de la forma más Vince ruso posible, así reconquistando el título para empezar su segundo reinado. Después de que Devon había sido expulsado de Aces and Eights, Bully Ray le faltaría el respeto diciendo que solo fue una herramienta para él para su propio éxito y que Bully jamás sería lo mismo por el que mucho tiempo llamó su hermano. Al oír los insultos hacia Devon, Mr. Anderson quedaría asqueado de lo que decía, por lo que en el siguiente Impact, este traicionaría a nuestro campeón y lo retaría para No Surrender por el campeonato mundial. Pero en el día del evento nuestro querido Hulkster pondría de estipulación una lucha Last Man Standing. Ok, esta lucha fue buena, sí, pero ¿saben en qué falla? En ser un Last Man Standing. Se supone que en esta estipulación en cualquier oportunidad los dos van a ser una víctima de una cuenta de 10, pero en este caso no, porque por alguna razón Bulto God ataca al referee. Ok, lo atacó por roces que tuvieron, claro, pero al menos yo considero que eso deberían dejarlo más bien para encuentros normales o con otras estipulaciones que apliquen la cuenta de 3. Aquí todas las cuentas se las llevaba Mr. Anderson y ni siquiera se siente una lucha de último hombre en pie. A pesar de todo, el de Wisconsin perdería tras un spear a la mesa y así Bully Ray retenía por última vez su título mundial. Vamos a la última defensa de Bulto God. AJ Styles había ganado el Bound for Glory Series, un torneo donde si ganabas, tendrías la oportunidad de retar al campeón mundial en el evento principal del show más importante de la empresa. Y durante el camino a esta, el Fenomenal había dejado en claro que se iba de TNA con el campeonato mundial. Sin embargo, Dixie Carter y el de Nueva York se unirían y le harían la vida imposible a AJ para así hacer que se rindiera y evitar su objetivo. La noche llegó y ambos nos dieron la mejor defensa de todos los reinados de Bully. Ambos lograron combinarse para contarnos una buena historia, aunque terminó siendo igual que la gran mayoría de encuentros donde se metían algunos del stable. Aún así nos lograron dar un evento principal bastante bueno y digno de pay-per-view, que terminaría con la ya ansiada coronación del Fenomenal como el nuevo campeón máximo de la empresa de Dixie Carter, terminando el segundo reinado en 66 días y de paso los únicos 2 reinados mundiales de nuestro querido Bulto God en TNA. Y bueno, aquí dejamos el video de hoy.
Para mí, Bully Ray fue un campeón mediocre. No fue malo, pero tampoco bueno. Entiendo el buqueo de no defender constantemente la presea porque lo querían como una atracción para el público, pero el mayor problema aquí es que le dieron a algunos oponentes que no se podía aprovechar mucho para hacer defensas muy interesantes, pero que al menos terminaron siendo cosas correctas. Aún así, considero que su derrota ante Sabin fue un despropósito y que no ayudó en nada, y al final el de Motor City terminaría siendo un fracaso como estelarista. Así que esto debió haber sido solo un reinado para al menos ser un poco mejor de lo que fue, y a pesar de ser el líder de Aces and Eights, esto terminó siendo lo único destacable del grupo mientras él era el líder de la facción. Aún con todo esto, tampoco podemos negar que como heel, Bully Ray es alguien nato, y que al menos podemos decir que estuvo a la altura de ser considerado como un monarca máximo.